Hola, buenas noches con todos los que se han incorporado. Vamos a dar unos 5 minutos, que somos bastante poquitos por el momento. Buenas noches, mi Dayana. Hola, Rosa, buenas noches. Será porque ya estamos entrando a trabajar ya. Ya hay bastante trabajo. Sí, justamente eso estaba pensando. Sí, Créanme que yo ahora mismo no he salido de mi trabajo, porque en el horario de verano trabajamos en el consultorio desde la mañana hasta las 5 de la tarde y me daba tiempo de llegar a mi casa, bañarme y esperarla. Y ahora hace 10 minutos terminé con mi último paciente y ya estoy con ustedes aquí. muy rápido se pasa la hora. Sí, Sí. sí, mis. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches, Gloria, Adriana. Buenas noches, Miss. Hola, Jacqueline. Buenas noches. Guadalupe. Hola, Elizabeth. Buenas noches. Buenas noches, mi Dayana. Hola, Jenny. Buenas noches, Karim. Miss Dayana, una consulta. En Sí, cuanto a la Jacqueline. declaración jurada, yo recuerdo que mi directora lo llevó el año pasado cuando hicieron toda la inscripción. ¿Cómo puedo yo cerciorarme o asegurarme de que sí fue entregada esa declaración y que no tengo que volver a entregarla? ¿Hay alguna Ya. forma? Jacqueline, tú has estado bueno, ahora no recuerdo, discúlpame, ¿has estado en la última clase presencial o en la primera? Sí, en ambas. Ya, discúlpame que no. ¿Y llevaste la declaración jurada nuevamente o no? No, 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 como ya tenía la seguridad, dije, no, la directora la La- entregó, pero dije, no, una amiga me dice, no, Jackie, si no aparece, si no la entregó, se trapapeló, mejor vuelve a llevar. Pero quería asegurarme de eso, por eso estoy preguntando si es que podría yo con alguna persona Después, quizás confirmar esta información o definitivamente tengo que volver a llevarla. Jacqueline, te puedo pasar un número, el número del área de administración, o sea, del área de gestión para que te ayude con eso, porque la verdad es que yo no domino esa información. Entonces a esa persona le preguntas y si te Ya. da la indicación, la vuelves a llevar. De lo contrario, si te dice que ya está, bueno, ya está. Ah, Lo que puedo bueno, hacer es compartirte ese número. Mándame un ¿cuándo? mensajito. Ya, mi Diana, genial. ¿Y cuándo es la última sesión, Miss? En todo caso, si tengo que Buenas llevarla. noches, profesora. Buenas noches, Ya. colega.
Hola Magali. Jacqueline, la última sesión es el día 24 o 26. No recuerdo bien, Ya, 24 o 26. Y el 21 tenemos la otra sesión presencial, presencial, que ya también genial. sería la... Ya, mis genial. Entonces voy a preparar para ello y me pasa el numerito, les mando un mensajito. Gracias. Ya, listo, Ya que Jacqueline. mañana. Buenas noches, Dos Miss. min- Buenas noches. Hola, Fío, buenas noches. Ya, 2 minutitos más y bueno, empezamos las que estamos. Buenas noches, mi Dayana. Hola, Lucy, buenas noches. Miss Dayana, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Janet. Buenas Buenas noches, noches. Miss. Buenas noches, Carmen. Hola, Buenas Yanina. noches, Buenas Miss Dayana. noches. Buenas noches, colegas. Mercedes, buenas noches. Hola, buenas noches, Yulisa. Bueno, aún tampoco me comparten la asistencia, por eso no se las he compartido. En cuanto me la comparten, ya se las comparto. Hola, Milagro, buenas noches. Bueno, chicas, vamos a ir comenzando las que estamos. Nada, espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan descansado, porque ya ahora sí iniciamos con todo, ya casi todas estamos incorporadas al trabajo. Entonces, yo sé que ahora se nos hace un poco más difícil, para algunas sé que ahora es un poco más complejo, así que agradezco mucho a las que están acá. Y hoy estamos en la sesión número 15. Vamos a avanzar con el contenido de la sesión y si nos da tiempo al final, entonces hacemos la presentación de un trabajo, dos trabajos. Ahora sí, como sé que están más complicadas, sí vamos a tratar de estar cerrando a las 9 porque no les quiero quitar tiempo, tampoco me quiero quitar tiempo yo porque tengo que llegar a mi casa. Entonces, nada, vamos a tratar de ser puntuales con el tema del tiempo. Por eso, si nos da tiempo, presentamos un trabajo. Si no, avanzamos y ahí vamos viendo tener una sesión que sea solo para debate. Voy a compartir pantalla y entonces ustedes me comentan si pueden ver, por favor. Bien. Listo, ¿logran ver? Sí, Miss, sí Sí, se Sí, puede. mi, Miss. sí se ve. Sí, Miss. Excelente. Listos, entonces, hoy estamos en la sesión número 15. La sesión de hoy vamos a trabajar lo que es estimulación sensorial, integración sensorial. Vamos a hablar de la integración sensorial básica, cómo se da esta integración sensorial desde todos los sentidos básicos. El objetivo es que nosotros aprendamos a reconocer señales funcionales en el niño y darnos cuenta de cuándo tenemos que implementar estrategias que sean estrategias seguras para que el niño pueda realizar los ajustes necesarios y poder estimular y desarrollarlo desde la parte sensorial. Entonces, es importante que nosotros comencemos entendiendo qué cosa es la integración sensorial. Vamos a ver que la integración sensorial es una función neuropsicológica del sistema nervioso central. Es una función que está operando todo el tiempo.
Entonces, es una habilidad que tiene el cerebro de poder recibir, de poder procesar y organizar esa información que va a llegar por todos los sentidos, ¿ya? Y entonces se va a convertir en una respuesta adaptativa. ¿Qué significa esto en términos funcionales? Esto incluye tres pasos que son clave, aunque vamos a ver más adelante cómo se da este proceso de integración sensorial. Ahora vamos a ver tres pasos clave. Primero, se recibe y se registran los estímulos, se registra esa información que recibimos, ¿ya? Ya sea un sonido, una textura, cualquier información. Luego se va a filtrar y se va a organizar esta información. Es decir, el cerebro va a decidir qué cosa es relevante y va a regular la intensidad de estas señales y va a integrar varias señales a la vez. Y entonces, finalmente, esto va a permitir responder de una forma adaptativa, es decir, una respuesta que le ayude al niño a funcionar mejor ante una situación X. No sé, atender, prestar atención a algún elemento, participar en una actividad, comunicarse. Entonces, una respuesta adaptativa nosotros la logramos ver, por ejemplo, cuando el niño es capaz de regular su fuerza, cuando el niño es capaz de orientar la mirada y prestar atención a pesar de los sonidos que tiene a su alrededor. ¿Por qué? Porque el cerebro está filtrando, organizando esa información y respondiendo de una forma adaptativa. Cuando el niño es capaz de tolerar ciertas sensaciones sin bloquearse. Entonces, cuando esta habilidad de integración sensorial está bien desarrollada, esto suele favorecer lo que es la atención, la autorregulación, la coordinación motora. Vamos a ver que existe una relación entre psicomotricidad y la estimulación sensorial, el lenguaje y el aprendizaje también. Ahora, si esta función es inmadura o está alterada, van a aparecer señales como hipersensibilidad o hiposensibilidad y una búsqueda constante entonces del niño de, no sé, disminuir su tolerancia, entonces trae consigo mayor torpeza motriz, evitación a las cosas táctiles, ya búsqueda constante a veces de movimiento. Entonces, vamos a ver que el niño no va a responder solo a esos estímulos que le están llegando, sino que la idea es que el cerebro logre organizar estos estímulos para que esa información logre viajar adecuadamente y generar una respuesta adaptativa. Quiero que me comenten ahí en el aula, luego que vimos lo que es la integración sensorial, de repente que compartan algunas historias o algunos casos que ustedes tengan en el aula donde hayan percibido una hipersensibilidad o una hiposensibilidad. Quiero escuchar algunos casos o también que los puedan compartir con sus compañeras y que nos comenten un poco cómo manejan esto, porque sé que es todo un reto. Cualquier caso, no se preocupe. Miss, Sí, ¿se puede? Jacqueline. Le comento, yo un Sí, día estaba realizando una actividad de mini chef donde los niños tenían que poner la frutita en ajá. brochetas. Y tenía una niña que no quería agarrar ninguna de las frutas, ni la fresa, ni la uva. Tenía como que entraba en nervios, se puso hasta a llorar porque no, ella no quería. Le daba muchas, no sé, no sensación, me imagino extraña porque ella definitivamente no podía, ni lo intentó, la verdad, de verdad. Estuvo así Y, bien. sí, 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 Jacqueline. Sí, perdón. Sí, Ajá. como les explico, ¿no? Se puso, bueno, ella ya presentaba características de ciertas, ¿no? Rasgos de cierta condición, pero sí me sorprendió, ¿no? El hecho de que no quisiera ni siquiera tocar las frutas o que se pusiera hasta a llorar, ¿no? Por decirle, ¿no? No, pero vamos a ver, y le invitábamos a hacerlo juntas, yo empecé con ella, pero definitivamente su negativa fue rotunda. No se animó en ningún momento a participar de esta actividad. Gracias, Jacqueline. Gracias por compartirnos este momento, pero
quiero comentarles porque dijiste una palabra importante que ya le notaban algunos rasgos de una condición. Sí es cierto que cuando hay trastornos de neurodesarrollo como TEA, TDAH, discapacidad intelectual, trastornos motores, del aprendizaje, vamos a ver que por lo general hay dificultades en la integración sensorial, pero no son exclusivos de los niños que presentan una condición. ¿Sí? Perfecto, Jacqueline, gracias. Listo. ¿Alguien más que pueda compartirnos algo similar o algo que observen en el aula de hipersensibilidad, hiposensibilidad, que les haya dificultado la realización de una tarea, que no haya logrado el niño responder de una forma adaptativa ante la demanda? Dayana, buenas noches. Hola, Chio, buenas noches. Sí. Sí, Miss, por ejemplo, muchas veces también me ha tocado niños, niñas que no les gustan que les peine. De tan solamente ya tocar el cabellito que le voy a peinar. No, 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 muy fuerte, ¿no? O sea, así uno le pase despacito el peine, se sienten pero bien sensibles, ¿no? Y otro ejemplo también que he tenido, me ha pasado, es que no les gusta sacarse las medias. Y ven que sus amiguitos están sin medias, pero cuando yo los llevaba así con motricidad, siempre había uno que, o una niña que no le gusta sacarse las medias, ¿no? Y yo quisiera saber cómo podría yo trabajar con esos niños o dejarlos que respetar, ¿no? Su decisión nada más, no sé cómo haría ahí, ¿no? Claro, cuando tenemos estas dificultades, miren, eso es algo que se trabaja en terapia ocupacional. Con terapia ocupacional podemos trabajar los problemas con el tema sensorial, pero si tienes una crisis en ese momento, solamente respetamos al niño y no le vamos a obligar al niño o a quitarse su mediecita. En ese momento solo puedes hacer eso ahora. Poco a poco, más adelante vamos a ver algunas acciones concretas que nosotros podríamos recomendar a los papás también que pudieran hacer y nosotros hacerlo desde el aula, pero en ese momento lo que tenemos que hacer es respetar al niño, porque nosotros ahí no podemos generar una crisis mayor, porque hay una dificultad del niño en su integración sensorial, en cómo procesa esa información y en cómo su cerebro lo está organizando. Entonces, si nosotros ligamos, ahí podemos desregular completamente al niño y al final no vamos a lograr ningún objetivo. Eso es algo que se trabaja desde la terapia ocupacional y con la estimulación sensorial nosotros vamos a ayudar a mejorar. Pero si ya es un caso crítico, entonces no vamos a hacer nada. Solamente vamos a dejar respetar el ritmo del niño. ¿Sí, Chío? Listo. ¿Me escucho? ¿Están ahí? Ya. ¿Alguien más quiere Sí, Listo. gracias, Miss. ¿Alguien más quiere compartir otra situación? Bien, entonces vamos a pasar a cómo ocurre. Ya vimos la integración sensorial como la capacidad del sistema nervioso para organizar los estímulos y generar una respuesta adaptativa. En resumen, es eso. Ahora, es importante comprender que esta capacidad se va construyendo de una forma progresiva a lo largo de todo el desarrollo y que va a ir madurando por diferentes etapas y de acuerdo a la edad se va a manifestar de una forma diferente. Entonces, aquí en esta diapositiva podemos ver que la integración sensorial va ocurriendo desde la etapa prenatal. Ya desde el útero el bebé va a ir registrando información sensorial, especialmente a través del movimiento y de la posición corporal que tiene en relación con el cuerpo de la madre. Y esto va a contribuir a la base de esa organización sensorial. Ahora, en el primer año de vida, aquí la integración es central para que la integración sensorial es central para que el niño logre las habilidades motoras básicas, porque el sistema nervioso aquí va a organizar la información del cuerpo y de todo el entorno para que el niño logre hitos como, por ejemplo, sostener el control postural, poder voltearse, el gateo,
la marcha inicial. Entonces, en esta etapa, nosotros vemos que, bueno, como en toda la etapa inicial, el movimiento es el medio principal para el aprendizaje y la integración sensorial va a ser básica para que el niño pueda lograr ese movimiento. Perdón, aquí les voy a cambiar en la diapo porque en realidad no es de 0 a 7, me confundí, es de 2 a 7 años. Ya, de 2 a 7 estamos ya en la etapa sensoriomotora en sí. Aquí ya se consolida la integración entre lo que tiene que ver con la percepción y la acción. El niño aquí va a utilizar el cuerpo para explorar, para aprender, y ya esto lo hemos visto en todas las clases anteriores. Entonces, aquí van a empezar a afinarse las capacidades como el equilibrio, la coordinación, la planificación motora, la orientación espacial, la regulación de la fuerza. Entonces, es un periodo altamente sensible, ¿ya? Para poder fortalecer estas bases que luego van a sostener el desempeño de las futuras, por ejemplo, tareas escolares. Por eso es que en esta etapa la integración sensorial es lo que va a permitir afinar y desarrollar estas capacidades básicas para el aprendizaje. Y después de los 7 años, las respuestas motoras y sensoriales básicas ya se van a ir integrando en conductas que son mucho más complejas, porque esto lo vamos a ir observando en habilidades que van a requerir un mayor control, la atención también acá debe ser más sostenida, las respuestas deben ser más adaptativas. Sabemos que no se le exige lo mismo a un niño de 2 años que a un niño de 7 años. Entonces, es importante que ya esas respuestas sensoriales, esas respuestas adaptativas estén consolidadas. Entonces, la idea principal es que la integración sensorial tiene un curso de maduración que se da de forma progresiva. Entonces, es esperable también que haya variabilidad tanto en las respuestas sensoriales como en las respuestas motoras. El rol de nosotros no vamos a corregir esto, sino que nosotros vamos a ir observando el nivel de desarrollo, vamos a ir ajustando el contexto y las actividades para favorecer que la respuesta del niño cada vez sea mucho más organizada y mucho más funcional. Entonces, por ejemplo, el caso que ponía Chio, ya, nosotros no vamos a obligar al niño a que haga eso, solo vamos a ir ajustando el contexto para que el niño de forma progresiva pueda ir dando una respuesta mucho más adaptativa. Y el desarrollo de los sistemas sensoriales. Vamos a ver acá, bueno, ya vimos la integración sensorial, se construye por etapas de desarrollo. Ahora, vamos a ubicar dónde ocurre este procesamiento, ¿ya? Hay que comprender por qué algunos niños registran la información, pero no logran organizarla o no logran responder de una forma adecuada. Entonces, aquí esto se va a organizar en 3 niveles principales. Primero, recuerden que este módulo no solo es de estimulación, también es de neurodesarrollo, es estimulación temprana y neurodesarrollo. Por eso es que estamos hablando mucho sobre el tema de la neurociencia. Entonces, primero tenemos la corteza sensitiva primaria. Ya, la corteza sensitiva primaria es el primer nivel cortical de recepción. ¿Ya? Entonces, esto es, aquí el cerebro, ¿qué va a hacer? Detectar y registrar las características básicas del estímulo que está recibiendo el niño. Por ejemplo, la intensidad de ese estímulo, la localización, el tipo de sensación. En términos funcionales, es lo que el niño siente. ¿Ya? Por ejemplo, en el aula, ¿cómo nosotros podemos ver? Nosotros vamos a ver si el niño percibe, no sé, que el material está frío o está caliente, si el sonido está muy fuerte, si alguien lo tocó, ¿ya? A veces solamente rozamos al niño y tiene una super reacción como si lo hubiésemos empujado, lo hubiésemos golpeado, y puede ser por una hipersensibilidad. Entonces, la corteza sensitiva primaria es el primer nivel de recepción, el que detecta y registra esa información.
Y luego entonces está la corteza sensitiva secundaria, que en este nivel se va a ampliar ese procesamiento y entonces se va a empezar a discriminar y a reconocer ciertos patrones. Por ejemplo, ya aquí el niño es capaz de diferenciar texturas, identificar formas mediante el tacto. En los términos funcionales podemos decir que esta permite que el niño distinga y reconozca. El niño puede determinar si un objeto es áspero o es suave sin necesidad de mirarlo, o puede identificar un sonido conocido, ya puede pasar, no sé, la ambulancia, ya puede reconocer que es la ambulancia o que son los bomberos o que es el auto de su papá o que ya empieza a reconocer estos estímulos. Y entonces eso le va a permitir irse regulando mejor porque a medida que el estímulo se logra repetir, entonces el niño empieza a asimilarlo. Y al asimilarlo, entonces va a permitir desarrollar una mejor respuesta. Y luego tenemos lo que es la corteza de asociación. Y este es el nivel de integración más complejo, porque aquí se van a conectar distintas modalidades sensoriales, ¿ya? Por ejemplo, aquí se va a incluir también lo que tiene que ver con las funciones superiores de atención, de memoria, de planificación. Ya el niño organizó y ahora le va a dar un significado y va a responder según la situación. Ya, por ejemplo, en el aula, el niño, a pesar de los distractores, es capaz de mantener la atención. El niño, no sé, coordina sus movimientos para una actividad manual, el niño va a poder ajustar su fuerza mientras está recortando. Eso no solamente es motriz, también tiene que ver con la integración sensorial. Entonces, las dificultades sensoriales no significan que el niño no está sintiendo o que el niño de repente no está escuchando. Tiene que ver con un reto el reto de la discriminación y la integración de la información. Porque la integración sensorial no va a depender solo del estímulo. La integración sensorial va a depender de cómo el cerebro va procesándolo en niveles, como desde el registro, la discriminación y la integración. Entonces, nosotros debemos estar bien atentos y observar para poder poco a poco ir identificando ya qué parte del proceso está fallando y de esta forma entonces ajustar la demanda para ofrecer los apoyos entonces que faciliten respuestas que sean mucho más adaptativas para el niño. Esto es, bueno, a modo de resumen de la integración sensorial, y es que cuando hablamos de integración sensorial nos estamos refiriendo principalmente a la integración adecuada de la información. ¿Qué va a provenir de dónde? ¿De dónde proviene esto? De los sistemas básicos: táctil, auditivo, visual, gustativo, olfativo, vestibular y propioceptivo. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, estos sistemas no operan por separado, ¿no? Porque para que el niño recorte, el niño necesita visión, tacto para regular el agarre, propiocepción para poder descodificar lo que tiene que ver con la fuerza y ajustarla. También necesita una base postural sostenida. ¿Y eso de qué depende? De lo vestibular y también de lo propioceptivo. Entonces, cuando una actividad salga mal, puede que no siempre tenga que ver, por ejemplo, con la capacidad cognitiva, sino que muchas veces o con frecuencia hay un componente sensorial motor que es el que está interfiriendo. Y es importante tener esto en cuenta. Ahora, los sistemas básicos de los que le estaba hablando hace un momento, que son los que influyen o sea, son los que permiten el desarrollo de la integración sensorial. Los sistemas básicos, vamos a ver que nosotros tenemos
son los que nos permiten procesar la observación, procesar los estímulos, disculpen, son los que nos permiten procesar los estímulos. Y es importante que empecemos, por ejemplo, por el sistema táctil. ¿Qué información aporta ya? El sistema táctil registra lo que son las sensaciones de la piel, el contacto, la presión, la textura, la temperatura. Entonces, el sistema táctil cumple funciones de protección porque alerta al niño ante esos estímulos que pueden ser potencialmente molestos, ¿ya? Porque también tiene que ver con la percepción del dolor y también tiene una función de discriminación, ¿ya? Porque le permite al niño la identificación de diferentes características de los objetos mediante el tacto. Ahora, nosotros tenemos que observar en el aula si el niño puede participar en actividades con diferentes materiales, como por ejemplo las témperas, las plastilinas, la arena, los papeles de diferentes texturas, ¿ya? También a veces esto influye en las propias actividades de autocuidado, como lavarse las manos, vestirse, el tema de la autonomía a veces también influye, el niño que a veces no tolera contacto con otros niños. Entonces, hay indicadores frecuentes de dificultad. Cuando hay una hipersensibilidad táctil, que es cuando hay rechazo a esta textura, cuando el niño evita ensuciarse o evita mancharse. También nos encontramos con el niño que reacciona de forma intensa, como le decía hace un rato, ante los roces o evita cualquier tipo de actividad de exploración sensorial, como comentaba ahí al inicio, no recuerdo, creo que fue Jacqueline. Y tenemos la hiposensibilidad táctil, que es cuando el niño busca tocarlo todo, ¿ya? No importa si, o sea, él no se da cuenta o no nota si está sucio, si está mojado, ya, él necesita manipular los objetos de una forma constante. Entonces, aquí también puede haber en ocasiones una dificultad en la discriminación, ¿ya? El niño le cuesta trabajo reconocer objetos de acuerdo a tacto, ¿ya? El niño puede traer consigo también problemas, torpeza en tareas de motricidad fina porque hay un mal agarre también. Entonces, por eso es que la parte motor está muy conectada a la parte sensorial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros desde el aula? Bueno, gradualmente ir incorporándole texturas, brindándole siempre opciones, ya, ok, no quieres participar con las témperas porque te vas a ensuciar, no sé, te voy a brindar unos guantes, vamos a ver si podemos hacerlo con guantes o vamos a utilizar unas pinzas de repente, ya para que no tengas que tocar directamente el pincel o embarrarte o ensuciarte. Y siempre hay que anticipar lo que vamos a hacer para disminuir los niveles de ansiedad o también para permitir una mejor regulación en el niño. Por otra parte, tenemos el sistema visual. ¿Qué permite o qué nos aporta, qué información aporta el sistema visual? El sistema visual procesa lo que tiene que ver con forma, color, tamaño, distancia, profundidad, ya es el que sostiene la coordinación ojo-mano. Entonces, el sistema visual le permite al niño un seguimiento visual que le va a facilitar la organización espacial. Ahora, ¿cómo nosotros podemos observar desde el aula el desarrollo? Bueno, si el niño, por ejemplo, logra copiar los trazos, si logra encajar piezas correctamente, si el niño sigue las líneas, si es capaz de ubicar los materiales en su lugar. Entonces, si sigue las instrucciones cuando lo hacemos a partir de apoyos visuales. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos identificar que hay una dificultad? Bueno, si el niño invierte o omite partes al copiar, si se cansa muy rápido en tareas visuales,
si el niño se acerca demasiado a la hoja o a lo que tiene que copiar, si por alguna razón evita mirar o se tapa sus ojitos, o si se distrae con cualquier estímulo visual del entorno. Si hay un problema en la coordinación ojo-mano, si no es capaz de repente de recortar o recorta con mucha dificultad, claro, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su edad. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ajustar, por ejemplo, los distractores visuales, vamos a brindar consignas de una forma clara, que los materiales tengan un tamaño suficiente. Y por otra parte tenemos el sistema auditivo. El sistema auditivo es el que procesa la intensidad, procesa el tono, el ritmo y la localización del sonido. Esto es clave para la atención auditiva, pero también es clave para el desarrollo el sistema auditivo es clave para el desarrollo del lenguaje y, por supuesto, para el seguimiento de las consignas. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que observar acá? Si el niño comprende las instrucciones, si el niño responde cuando llamamos, si el niño es capaz de reconocer diferentes sonidos como los que estábamos viendo ahorita, si el niño atiende en el ambiente, aun cuando hay varios estímulos, ¿ya? O si logra regularse frente a diferentes sonidos inesperados como, no sé, campanas o gritos o movimientos de sillas. Ahora, ¿cuáles son indicadores frecuentes de dificultad en este sistema, en la parte sensorial de este sistema? Cuando el niño se tapa sus oídos, ya cuando se asusta mucho y empieza a gritar con sonidos que son comunes, o cuando ante un ruido ambiental se comienza a desorganizar. Y por otra parte, cuando hay una búsqueda auditiva, cuando el niño hace ruido constantemente, golpea los objetos, sube la voz y no se da cuenta o parece que todo el tiempo necesita una estimulación sonora. Entonces nosotros tenemos que, ante estas dificultades, tener una ubicación estratégica. Por ejemplo, en el aula las consignas deben ser breves, debemos aquí utilizar apoyos visuales, ¿ya? Y por supuesto, en la medida de lo posible, ya controlar el ruido en la medida de lo posible, por supuesto, controlar esos ruidos. Entonces, los sistemas, el sistema gustativo ya es el sistema que detecta los sabores y participa en lo que tiene que ver con la exploración oral y y participa en lo que tiene que ver con el proceso de alimentación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos observar esto en el aula? A través de si tolera nuevos alimentos, a través de las rutinas de refrigerio, de las reacciones ante los diferentes sabores, ante las diferentes texturas y temperaturas también de los alimentos. Y tenemos entonces que nosotros observar cómo es la exploración oral de los objetos también. Hay muchas veces que tenemos niños con selectividad, lo que se le denomina selectividad alimentaria, que se les restringen muchos tipos de alimentos, los rechaza por diferentes razones, por sabores, por temperatura. También hay otros niños que tienen una constante búsqueda oral y esto pasa mucho en los trastornos del neurodesarrollo. Necesidad de morder los lápices, de morderse la ropa, de llevarse todos los objetos a la boca, ¿ya? Y a veces incluso prefieren esos alimentos que sean alimentos muy crujientes o muy fuertes, o por otra parte prefieren alimentos que sean líquidos y no toleran alimentos que sean sólidos. Entonces, nosotros no vamos a forzar, nosotros vamos a brindar opciones que sean seguras siempre. Cuando identificamos estas cosas, ya coordinamos con la familia y que ellos sean quienes le brinden al niño lo adecuado para que tampoco ustedes se compliquen en el espacio de que el niño tenga que alimentarse. Y tenemos el sistema olfativo,
que es el quinto que vemos por acá, el quinto y el último de los sistemas básicos, vamos a ver que el olfativo es el que procesa los olores y el que se vincula con, eh, con la señal de alerta, ¿ya? Porque tiene que ver con que el niño, ante detectar un olor, ya se está en un estado de alerta, recuerde, por ejemplo, la parte de la memoria, recuerda que eso es un alimento que le gusta y eso no, le genera una respuesta emocional, que esa respuesta emocional puede ser que se active el rechazo hacia ese olor o que sea agradable para él y entonces eh, busque permanecer en ese espacio, o por otra parte, bueno, que afecte la permanencia en ciertos ambientes. Nosotros tenemos que, ¿cómo lo podemos observar? La reacción ante diferentes olores de comida, también olores con niños que no toleran los olores de las témperas, de los plumones, de los desinfectantes, ¿ya? De los perfumes y qué tanto evita ese espacio para ver el nivel de intensidad. Indicadores de la hipersensibilidad olfativa, si hay náusea, si hay irritabilidad, evitación del espacio. Y cuando hay búsqueda, porque siempre tenemos también el otro extremo, cuando hay esa búsqueda olfativa que también ocurre con los niños de los trastornos en neurodesarrollo, es cuando el niño huele los objetos constantemente, todos los objetos con los que está manipulando, los huele, o también huele a las personas con frecuencia, se acerca mucho a los materiales. Nosotros tenemos que ajustar, por ejemplo, que hay un adecuado espacio de ventilación, identificar cuál es el material o el espacio que está generando el malestar y entonces retirar de ese espacio y tratar de evitar estos materiales que le generan dificultades. Entonces, estos sistemas básicos ya se evidencia, estos sistemas básicos influyen en lo que tienen que ver con la tolerancia, con la atención y con el nivel de participación también, influyen en el nivel de participación. Ahora, estos son los sistemas básicos que participan en el proceso de, o que permiten el proceso de integración sensorial. Pero, por otra parte, tenemos el sistema vestibular. Ya revisamos los básicos. Ahora, el sistema vestibular es un sistema unificador. ¿Por qué? Porque muchas respuestas sensoriales y motoras se van a organizar tomando como referencia la información vestibular. Ahora, este es el sistema que informa al cerebro sobre el movimiento, sobre la orientación. El movimiento, por ejemplo, si hay, no sé, cambios de dirección, desplazamientos, ya. Y sobre la orientación, es el sistema que le informa al cerebro si el cuerpo es estable, si el cuerpo está inclinado, si el cuerpo está en equilibrio. A partir de esta información, ya el niño va a construir y va a ajustar esas relaciones espaciales y temporales, que son fundamentales para qué? Para mantener una postura estable, para coordinar los movimientos con mayor eficacia, para poder regular el nivel de activación. Entonces, en cuanto a la ubicación, el sistema vestibular se va a localizar en el oído interno y va a estar formado por los canales semicirculares. Los canales semicirculares son los que detectan los movimientos rotatorios, como por ejemplo los giros. Ya, eso es lo que permiten los canales semicirculares. Y también está formado por el utrículo y el sáculo. ¿Qué cosa es esto? Es lo que va a detectar las aceleraciones y los desplazamientos del niño y su posición con respecto a la gravedad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos observar, por ejemplo, en el aula si hay algún tipo de dificultad, cuando hay una necesidad constante de girar, de moverse, de
saltar, cuando le cuesta sostener actividades sentado, ¿ya? Cuando le cuesta frenar también, y cuando le tiene miedo, cuando se evita, cuando le tiene miedo, por ejemplo, a los juegos donde hay altura, donde tiene que subir o bajar, cuando el niño tropieza frecuentemente, cuando hay problemas en el equilibrio, cuando vemos que se fatiga rápidamente, acá podemos identificar, y puede ser que sea por una dificultad de la organización vestibular. Entonces, este sistema es determinante porque regula lo que tiene que ver con el equilibrio, con la postura, y hay condiciones básicas, ¿ya? De alguna forma, estas son las funciones, ¿ya? Que les he ido compartiendo, pero en la próxima diapo, que es esta que les presento, vamos a hablar específicamente de ellas. ¿Cuáles son las funciones concretas del sistema vestibular? Cuando este sistema está inmaduro o es desorganizado, ¿qué podemos observar? Primero, una de las funciones principales, que ya la había dicho anteriormente, es la coordinación de los movimientos de los ojos y la cabeza. El sistema vestibular va a participar en los reflejos que permiten que, aunque la cabeza esté en movimiento, los ojos pueden fijar y seguir un punto. Ya es, observa ese punto, mueve tu cabeza, pero sigues observando ese punto. Es un punto, fijas y sigues un punto sin perder la estabilidad visual. Esto te lo permite el sistema vestibular. Por otra parte, otra de las funciones es el desarrollo y el mantenimiento del tono muscular. El sistema vestibular influye en el tono postural, influye en la base muscular que le va a permitir al niño sostener ese cuerpo. Entonces, si el niño no puede mantener su cuerpo erguido o no controla el cuerpo durante diferentes transiciones como pararse y sentarse o estar sentado y ponerse de pie, entonces acá podemos presentar algún tipo de dificultades en el sistema vestibular. Y también tiene entre las funciones principales mantener la cabeza y el cuerpo erguido. Entonces, esta función es una consecuencia directa de la información sobre lo que es la gravedad y el equilibrio, porque le permite al niño alinear la cabeza con el tronco y le permite organizar el cuerpo para poder moverse con mayor seguridad. Y finalmente, mantener el campo visual estable, ya en la capacidad que ese se conecta con la primera, que es la capacidad de sostener una percepción visual firme mientras el cuerpo esté en movimiento. La primera vimos que era mientras la cabeza está en movimiento y ahora es mientras el cuerpo está en movimiento, yo puedo mantener un campo visual estable. Si el campo visual no se logra estabilizar, el niño se va a sentir desorientado, se puede marear y puede no cumplir con las actividades o no está generando una respuesta adaptativa. Entonces, las funciones vestibulares sostienen lo que tiene que ver con postura, estabilidad visual y coordinación, ¿ya? Y este impacto es un impacto transversal, porque esto influye tanto en el juego motor, por ejemplo, en las actividades motoras, como también en actividades que sean de mesa. Entonces, es importante el desarrollo del sistema vestibular para lograr una adecuada integración sensorial. Y vamos a ver el otro sistema que también entra y que influye dentro de la integración sensorial. Es el sistema propioceptivo. Antes de continuar con el sistema propioceptivo, les voy a compartir la asistencia que todavía no la habían compartido. Ya vamos a hacer una pausa y aquí les estoy poniendo el link de la asistencia. No la habían compartido, por eso es que no la había compartido yo. Listo, ya se las puse en el chat. Y mientras se van registrando en la asistencia, entonces les voy comentando.
El sistema propioceptivo ya tiene que ver con la información interna que el sistema nervioso recibe, ya sea sobre la posición estática o el movimiento del cuerpo. Es decir, este sistema le permite que el niño perciba la posición de sus brazos, de sus piernas, que el niño perciba la presión que está aplicando sobre algo, el grado de flexión que necesita para realizar una actividad. Y como indica acá, estas sensaciones provienen principalmente de los músculos y los tendones, de las articulaciones, de la piel y del tejido subcutáneo. Entonces, la propiocepción tiene varias funciones que vamos a ver más adelante, pero principalmente está regular la fuerza y planificar y ser preciso en la parte motora, la planificación y la precisión de la parte motora. Entonces, podemos encontrar indicadores frecuentes de las dificultades propioceptivas. Por ejemplo, si el niño aplica demasiada o muy poca fuerza, si el niño rompe un material porque está aplicando demasiada fuerza, porque está apretando muy fuerte, o por el contrario, se le caen los objetos porque no es capaz de sujetarlo con suficiente fuerza, esto es una dificultad en el sistema propioceptivo. ¿Y qué genera eso? Torpeza o dificultades en la motricidad fina y la motricidad gruesa, o que el niño choque frecuentemente, o que el niño busque todo el tiempo que empuje, que se caiga, ¿ya? Ahora, la propiocepción es el sistema que va a permitir equilibrar o calibrar el movimiento y la fuerza, y que por supuesto va a construir la base para lo que es la conciencia corporal, porque recuerden la conciencia corporal. ¿Qué era la conciencia corporal? Ya el niño identificó las partes y ahora se da cuenta, por ejemplo, si está encorvado, que tiene que mantenerse erguido. Eso es conciencia corporal, ajustar mi posición de acuerdo a cómo yo he ido desarrollando mi esquema corporal. Hay diferentes receptores que ya se los había mencionado anteriormente, no vamos a hacer mucho énfasis acá. Tenemos los receptores propioceptivos, tenemos los receptores, primero, ¿qué son los receptores propioceptivos? Son las terminaciones sensoriales, ya que se especializan de captar los cambios los cambios del cuerpo, como los cambios de presión, los cambios de tensión, y que lo van a convertir en señales nerviosas. Aquí tenemos primero los receptores musculares. Estos son los que informan sobre el estiramiento, la contracción de los músculos, ¿ya? Le permiten al niño ajustar el movimiento en tiempo real y sostener el tono necesario para poder mantener una postura y ejecutar una acción con la suficiente precisión que le estamos demandando. Por otra parte, tenemos como otro receptor, tenemos los tendones, que son los que registran la tensión que genera el músculo cuando se ejerce mucha fuerza. Ya, los tendones son claves para la dosificación de esta fuerza. Y las articulaciones y los ligamentos, por su parte, aportan información sobre la posición articular, lo que tiene que ver con el rango y el movimiento. Las articulaciones y los ligamentos, perdón, ayudan al cuerpo ayudan al cuerpo a orientarse sin depender, por ejemplo, del sistema visual, ¿sí? Ayudan al cuerpo a prevenir movimientos y también tenemos el tejido conectivo, que el tejido conectivo es el que contribuye a la percepción también de la presión, contribuye a la percepción de la presión y en términos funcionales tiene que ver con la relevancia en la estabilidad y en el control motor, ¿ya?
Y tenemos también los receptores vesiculares, porque hay una relación, ¿ya? Hay una relación que, aunque no son lo mismo, ¿ya? Esto nos recuerda que la propiocepción y la parte vestibular trabajan de una manera coordinada. Entonces, los receptores vesticulares también son receptores propioceptivos. Entonces, ¿qué significa esto? Que el sistema vestibular va a informar sobre la gravedad y el movimiento de la cabeza, y la propiocepción es la que le va a aportar el resto de los datos del cuerpo al cerebro. Entonces, juntos van a permitir el equilibrio, la postura y la coordinación. La propiocepción va a depender de estos receptores que acabamos de ver. Entonces, cuando esta información, cuando los receptores están actuando de una forma adecuada y esta información se procesa adecuadamente, el niño logra calibrar lo que tiene que ver con la fuerza, la posición y con una mayor precisión. Pero cuando esto está fallando o alguno de ellos está fallando, entonces aparece la torpeza, aparece el desajuste en la dosificación de la fuerza y la dificultad para poder sostener el cuerpo. Pero vamos a ver que hay un circuito, y ahorita les hablaba de la relación sensoriomotriz. Entonces, hay un circuito sensorial motor, y vamos a ver cómo se da, cuáles son las diferentes etapas por las que pasas. Esta información, vamos a ver que ya nosotros vimos que la propiocepción depende de receptores, que está distribuido en músculos, tendones, articulaciones, ya. Y esa información que llega, esa información permite ajustar lo que tiene que ver con la postura y con la fuerza. Ahora, vemos cómo esta información, junto con otros estímulos sensoriales, entran en un circuito funcional, que es justamente el circuito sensorial motor. Y que este circuito lo que nos explica es cómo el sistema nervioso transforma una sensación ya en acción y luego corrige esa acción. Entonces, primero tenemos, número 1, la recepción del estímulo. El niño recibe la información desde los diferentes sentidos, ¿ya? Y aquí va a ocurrir en esta etapa el registro inicial del estímulo. Luego viene entonces la vía sensorial al sistema nervioso. Esta información que fue registrada va a viajar hacia el sistema nervioso central. ¿Para hacer qué? Para ser procesada. Entonces, en este paso el cerebro no solamente va a recibir, sino que va a comenzar a organizar y va a comenzar a priorizar cuál es el estímulo que es relevante y cuál es el estímulo que puede inhibir. Luego entonces va a haber una decisión de respuesta. Con base en eso que el cerebro interpretó, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso va a seleccionar una respuesta. Y esta decisión puede ser motora, puede ser moverse, ajustar la posición, o puede ser cognitiva, puede ser prestar atención, cambiar la estrategia de solución de problemas, o puede ser conductual también. Ahora, luego el cerebro envía una señal hacia los sistemas que van a efectuar la acción. Recuerden que convertimos desde lo sensorial hasta la acción. El cerebro ya en este cuarto momento envía una señal hacia los sistemas que van a efectuar. Y ahí que se emite la orden motora, ¿ya? Para poder ejecutar la acción, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo típico, no sé, guardemos los materiales, ¿ya? Primero se decide si hacerlo o no, luego se organiza el cuerpo para iniciar la acción. Y luego viene la ejecución más el monitoreo, que es lo que tiene que ver con la propiocepción. Aquí es donde ocurre, podríamos decir que un punto crítico, mientras el niño ejecuta, ya el sistema propioceptivo y otros sistemas están
aportando información constantemente sobre cómo está saliendo este movimiento. ¿Ya? Si necesita ajustar su velocidad, si necesita coordinarse, es como está controlando la calidad de la acción. Y entonces, finalmente, está la retroalimentación, que el resultado del movimiento vuelve como una información al sistema nervioso central, porque el sistema compara lo que se quería hacer con lo que pasó y lo va a ajustar. Y esta retroalimentación es la que nos permite que en otro momento una misma actividad se pueda ejecutar de una mejor forma. Y por eso es que es importante las repeticiones significativas. ¿Ya? Por ejemplo, el niño, no sé, va a hacer una actividad de motricidad fina y con el lápiz, por ejemplo, y él se da cuenta de que está no lo permite hacer porque está, el agarre del lápiz no es correcto. Lo cambia, ya, cuando él lo cambió, ya pasó por todas estas fases. Y la retroalimentación es lo que le permitió, o sea, es lo que le permitió ajustar la acción. Porque ese resultado, al darse cuenta que no lo puede ejecutar, ya el cerebro procesó, no es posible así, y ajustó la acción. Entonces, eso se da de forma automática, pero miren cuántas son las etapas por las que tiene que pasar para que entonces ocurra una respuesta adaptativa, porque al final la integración sensorial lo que quiere es que se dé una respuesta adaptativa del niño, que el niño sea funcional. Entonces, la idea central es que el movimiento ya es un proceso de entrada sensorial que requiere de procesamiento, de respuesta y de ajuste. Y es importante cuando el niño no ejecuta adecuadamente una tarea que nosotros podamos realizar los ajustes necesarios para que su cerebro pueda también asimilar esa nueva información y entonces poder también ajustarse. Ahora, ¿cuáles son las funciones? Que anteriormente de alguna forma la habíamos tocado. ¿Qué funciones? ¿Por qué es importante el sistema propioceptivo? Primero, porque participa en la regulación de la dirección y el movimiento, ¿ya? La propiocepción informa constantemente al cerebro sobre la posición y el desplazamiento, ¿ya? Y permite ajustar diferentes trayectorias. Por otra parte, permite reacciones y respuestas que son automáticas, ¿ya? El sistema propioceptivo contribuye a las respuestas motoras que son rápidas y que son poco conscientes, ¿ya? Entonces, también interviene en el desarrollo del esquema corporal y en la relación con el espacio. Señores, el esquema corporal se construye con información interna sobre el cuerpo, ¿ya? Con la ubicación de las partes, cómo se coordinan esos segmentos. Entonces, esto es base para que el niño pueda ubicarse y para que el niño pueda moverse en el espacio. También mantiene la acción motora que sea planificada. El sistema la propiocepción ayuda a que se sostenga una secuencia motora donde haya continuidad, donde haya control sin perder el objetivo principal de ese movimiento. Y es el encargado del control del equilibrio, ¿ya? Aunque el equilibrio depende fuertemente del sistema vestibular, la propiocepción le aporta información a las articulaciones y a los músculos para poder mantener esa estabilidad, ¿ya? Entonces, por eso es que están estrechamente relacionadas el sistema vestibular y la propiocepción. Y es el encargado de la coordinación de ambos lados del cuerpo. Es el que aporta información necesaria para poder integrar el uso bilateral, que un lado se logre estabilizar mientras el otro logra ejecutar una acción o que ambos puedan trabajar de una forma coordinada. Entonces, la propiocepción sostiene estas funciones que son las que le permiten al niño que se mueva con control y de una forma coordinada
y organizado. Y ahora que describimos las funciones del sistema propioceptivos, vamos a ver que hay dos procesos centrales que dependen directamente de esa información, y es la retroalimentación neurológica y el planeamiento motor o la praxis. Esta retroalimentación es importante volver a tocarla porque la propiocepción le permite al sistema recibir esa información constante sobre lo que el cuerpo está haciendo. Ya eso lo analizamos. Ahora, esta información, ¿por qué vuelve al cerebro? Porque cumple una función. Y esta función es la de ajuste y corrección. Y recuerden que la retroalimentación es la última fase del circuito sensorio-motor. Entonces, la retroalimentación neurológica, que es esa misma retroalimentación, es importante tenerla en cuenta como uno de los procesos fundamentales, porque sin esto el niño no va a poder ajustar ni va a poder corregir y entonces nunca tendría una respuesta más adaptativa, porque una y otra vez seguiría repitiendo el mismo patrón. Y el planeamiento motor, sabemos que la praxis es esa capacidad de poder organizar, de poder secuenciar y de poder ejecutar acciones. Acciones nuevas o acciones más fáciles o más complejas. Entonces, para planificar un movimiento, Ya, entonces le digo que el 20 al 1, ya, para planificar un movimiento, el cerebro va a necesitar una referencia clara del cuerpo y por eso la propiocepción es la que lo permite. Ahora, cuando hay dificultades en la praxis, vemos problemas en mantener una secuencia, vemos lentitud para poder asimilar una habilidad motora o una necesidad constante de una guía o un modelado de otra persona para completar las acciones. Entonces, la propiocepción no solamente está acompañando el movimiento, sino que permite corregirlo en tiempo real, que es la retroalimentación, y permite organizarlo con una intención, que es la práctica. Entonces, el resumen aquí, lo importante es eso. La propiocepción no solo acompaña el movimiento, sino que lo corrige en tiempo real y lo organiza con una intención. Y ahora vamos a ver de qué forma entonces, ya esto de alguna forma se los he explicado en las diapos anteriores, ya. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando no se integra adecuadamente, porque ya vimos cómo ocurre la integración sensorial. Entonces, cuando una o varias de las etapas de la integración sensorial no funciona de una forma eficiente, esto va a impactar en el desempeño cotidiano del niño o en la realización de las actividades. Y aquí es cuando hablamos entonces de una disfunción de integración sensorial. La disfunción se describe como todas aquellas dificultades todas aquellas dificultades que el niño puede presentar. Primero, ¿cómo vamos a darnos cuenta? Hay respuestas que trae consigo la disfunción de integración sensorial. Respuestas inapropiadas, inconsistentes ante la estimulación sensorial. ¿Ya? No responde de una forma estable frente a esos estímulos. Unas veces los tolera, otras veces se desorganiza con el mismo ruido, por ejemplo. ¿Ya? También dificultades para organizar y analizar la información que proviene de los sentidos. ¿Ya? El niño puede que reciba, pero no la procese y por tanto, de una forma ordenada y por tanto no puede generar una respuesta adaptativa. Hiposensibilidad, hipersensibilidad, estas también son otro de las dificultades que ya las hemos analizado. La inseguridad también respecto a la posición del cuerpo. El niño puede mostrarse inseguro en ese espacio en el que está, puede tener miedo a perder su equilibrio o puede tener dificultad para ubicarse en el espacio que le estamos indicando o necesita de un apoyo constante. Y esto se relaciona con el componente vestibular propioceptivo. La coordinación es pobre y hay dificultad para poder adquirir habilidades motoras, ¿ya?
que hay dificultades para poder automatizar esas secuencias motoras, para poder coordinar estos movimientos. También observamos una distractibilidad elevada. Ya el sistema nervioso tiene dificultades aquí para poder filtrar esos estímulos que son irrelevantes, porque recuerda que el proceso de filtrado es para darme cuenta qué estímulo yo debo priorizar, cuál es relevante y cuál no. Entonces, si hay una disfunción, si tenemos una disfunción de integración sensorial, entonces no me va a ser posible discriminar cuáles son o filtrar estos estímulos que son irrelevantes y por tanto me voy a distraer. Y ahí puede haber alta o baja actividad y reactividad. Son extremos de el nivel de activación de los niños. Sí, 39 es el más sencillo. Ya 20. Porfa, los micros, niños muy inquietos o reactivos o niños con muy baja activación, que son extremadamente lentos para poder iniciar o para poder sostener la participación en una actividad. Y esto se asocia con dificultades para poder modularse, que se produce por disfunciones en la integración sensorial. Ahora, ya vimos todo lo que tiene que ver con el proceso de integración sensorial. ¿Ya? Ahora, pensamos desde la parte educativa, porque es importante saber ahora de qué forma o qué importancia tiene entonces la estimulación, porque ya vimos lo importante que es la integración sensorial, entonces por eso es que tenemos que realizar estimulación sensorial. ¿Cuál es el propósito de esta estimulación en la primera infancia, especialmente en lo que tiene que ver con los contextos de educación inicial? La estimulación sensorial es un proceso que es intencional, ¿ya? En el cual en el cual el niño va a favorecerse o el niño va a recibir, va a procesar y va a integrar información que va a provenir de los diferentes sistemas sensoriales. Entonces, no significa que nosotros vamos a brindar muchos estímulos, sino que vamos a proponer experiencias adecuadas en cuanto a la calidad, en cuanto a la intensidad y en cuanto a la duración, ya que le permiten al niño organizar respuestas que sean mucho más funcionales. Entonces, aquí hay un objetivo que tiene la estimulación, que es potenciar el desarrollo neurológico, el desarrollo motor, el desarrollo cognitivo y el desarrollo socioemocional en estas primeras etapas. Ahora, neurológico porque vamos a fortalecer lo que tiene que ver con el filtrado sensorial y con la modulación. Motor porque si estimulamos sensorialmente también vamos a mejorar postura, equilibrio, coordinación, por todo lo que acabamos de ver. Cognitivo porque también vamos, con la estimulación sensorial, también vamos a lograr desarrollar, sostener la atención, seguir las consignas, solución de problemas. Y socioemocional, porque obviamente si nosotros logramos estimular la parte sensorial, esto va a favorecer en el niño la autorregulación, porque ¿por qué se regula el niño? Porque no asimila esos estímulos o no está procesando adecuadamente esos estímulos. Si nosotros logramos brindarle la estimulación adecuada, entonces esto va a favorecer su autorregulación, porque poco a poco va a empezar a estimular, a asimilar estos estímulos que lo están desregulando. Y también, a su vez, vamos a trabajar la tolerancia a los cambios, la adaptación a las rutinas. Entonces, la estimulación sensorial tiene que darse de una forma segura, tiene que darse de una forma gradual, ¿ya? Y hay que irla ajustando al niño, evitando exposiciones sobrecargadas o exposiciones que le generen rechazo o que lo desorganicen más de lo que ya está. Entonces, aquí vamos a ver que la estimulación sensorial es una estrategia educativa, es una estrategia educativa que está basada en esas experiencias que vamos a planificar, que van a ayudar al niño a organizar
su sistema nervioso para generar una respuesta mucho más adaptativa. Entonces, ahí es donde viene por qué es importante la estimulación sensorial. ¿Por qué es importante en esta etapa? Primero, la estimulación, si es repetitiva y consistente, va a permitir que se refuercen esas conexiones neuronales. Nosotros en la última clase hablamos sobre las repeticiones significativas. Entonces, aquí sabemos que el sistema nervioso en esta etapa es un periodo de alta plasticidad, porque justamente hablamos de neuroplasticidad. La repetición, ya, con un sentido pedagógico, claro, no una repetición mecánica, porque eso es lo que diferencia el aprendizaje significativo. Favorece que se consoliden esas redes neuronales. Ahora, esto le va a permitir al niño sostener esa rutina. Y esa es una de las funciones de la estimulación sensorial. También va a mejorar la calidad de ese registro sensorial, ya va a permitir una mejor discriminación sensorial, que el niño logre discriminar colores, olores, sabores, texturas, ¿ya? Y que aprenda a diferenciar con mayor precisión las características de su entorno. A su vez favorece las capacidades cognitivas y psicomotrices, ¿ya? Porque esta estimulación sensorial organiza, cuando es organizada, permite desarrollar esas habilidades como las habilidades psicomotoras de equilibrio, control postural, coordinación y cognitivas que vimos de atención y seguimiento de instrucciones. También va a fortalecer las sensaciones, las percepciones y va a aportar estrategias útiles, ¿ya? La estimulación sensorial es un punto muy relevante para lo que tiene que ver con trabajar la parte de la diversidad. Ay, disculpen. Trabajar la parte de la diversidad. Ya. Estrategias sensoriales que estén bien planificadas, ya, pueden mejorar la participación de los niños. Por esas mismas actividades que ustedes me comentaban, que proponían a los niños, pero que algunos no lograban integrarse. Entonces, si nosotros logramos ajustar de acuerdo a las necesidades que tenemos en el aula, esto va a permitir una mayor inclusión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con ajustes del ambiente, de los materiales, con los apoyos sensoriales necesarios. Y esto, entonces, es otra de de la importancia de la estimulación sensorial, que nos va a permitir a nosotros trabajar desde una visión mucho más inclusiva. Y también, y eso va a favorecer a los niños, por supuesto. Entonces, la importancia de la estimulación sensorial radica principalmente en fortalecer esas bases neurofuncionales que van a sostener el aprendizaje. ¿Y cuáles son sus objetivos que están implícitamente dentro de la importancia? Vamos a ver, primero, desarrollar armónicamente cada uno de los sentidos. No es, el objetivo acá no es estimular sentido por sentido, no es favorecer un desarrollo equilibrado entre todos los sistemas, que el niño pueda utilizar audición, tacto, propiocepción, vestibular, todo de una forma funcional. Por eso es que tenemos que variar las propuestas. Desarrollar la capacidad de poder discernir entre los estímulos sensoriales. Aquí hablamos de discriminación, diferenciar texturas, sonidos, posiciones. Esto es el desarrollo de la capacidad de discernir estos estímulos. Otro de los objetivos es obtener datos sensoriales del entorno para poder controlar las reacciones y adaptar los movimientos. Este objetivo se relaciona con la modulación y la integración. El niño aprende a utilizar esta información sensorial para ajustar su respuesta. No sé, cuando yo toco ese silbato, ya aprendo entonces lo que tengo que hacer y ajusto mi respuesta. Y confirmar, como último, tenemos confirmar el aprendizaje de la realidad próxima mediante la comprobación sensorial directa. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que en inicial el aprendizaje es principalmente experiencial. Entonces, la exploración multisensorial
permite que el niño construya los conceptos o los conocimientos a partir de la interacción directa con el material, con el peso, el volumen, la temperatura, la textura. Y esto le fortalece al niño la comprensión y la retención, ¿ya? Porque es esta experiencia concreta le fortalece para que pueda consolidar, permite la consolidación de ese aprendizaje. Entonces, la estimulación multisensorial busca que el niño perciba mejor, discrimine con una mayor precisión y responda con un mayor control. Esos son los objetivos fundamentales. Y aquí, esta es una frase que dice que, bueno, no se puede seguir considerando la educación como algo espontáneo, que es fruto de los procesos madurativos, sino que depende de la experiencia y del aprendizaje. Es decir, que tenemos que construirla. Ahora, aquí vamos a ver de qué forma ya podemos nosotros trabajar la estimulación, cómo trabajar la estimulación desde la psicomotricidad. Es decir, qué actividades desde la psicomotricidad podemos nosotros utilizar, y esta es la parte ya más aplicable. Acá traigo para algunos sistemas básicos y también para el sistema vestibular y propioceptivo. Igual, ahí yo les voy a pasar los materiales, porque no tiene sentido que le comparta aquí todo lo que está en los materiales. En los materiales está para cada uno de los sistemas, o sea, cómo desde la psicomotricidad nosotros podemos estimular la parte sensorial y desarrollar la integración sensorial, que al final es lo básico, es lo práctico, ¿ya? Entonces, nosotros, acá primero vamos a ver lo que tiene que ver con el sentido del tacto, ¿ya? El tacto, recuerden que ya vimos todo lo que nos permite procesar. El tacto, se recuerden que cumple con una función de exploración, de discriminación, de autorregulación también. Entonces, aquí vamos a ver componentes, disculpen, acá repetí la palabra tacto, componentes táctiles que debemos trabajar. Textura, temperatura, dolor, presión, esto es importante. Debemos presentar materiales de diferentes texturas, suaves, rugosos, lisos, temperaturas también frías, un poquito más templadas, calientes, registrar también, ya por supuesto sin exponer al niño a ningún tipo de riesgo, ojo con esto, y la presión, ver si hay un contacto leve o presión muy firme. Las actividades son algunos ejemplos, hay muchos más, por ejemplo, ya ir descalzos en una senda de huellas con diferentes texturas. Esto favorece la discriminación táctil plantar, la conciencia corporal. Esto favorece también la tolerancia sensorial. Esto es importante ajustarlo a cada niño. De repente hay niños que pueden pasar por varias texturas a la vez, hay otro que solo puede explorar una hoy, otra mañana. También explorar cajas sensoriales y que hayan diversos objetos dentro de esas cajas, sin que el niño, la caja cerrada, sin que el niño logre ver. Esto potencia lo que es la discriminación táctil, que el niño pueda reconocer, no sé, nosotros si logramos verlo, el niño va tocando, ¿qué puede ser? Una pelota, un carrito, ya, esto, ¿cómo es? Grande, pequeño, que el niño también nos ayude, le vamos haciendo preguntas, ya, esto le permite al niño trabajar la discriminación táctil y el reconocimiento sin un apoyo visual. Y por supuesto, a la misma vez también estamos trabajando atención, también estamos trabajando lenguaje descriptivo, porque le estamos preguntando, suave, ¿cómo es? ¿Suave? ¿Está duro? ¿Es grande? ¿Es pequeño? Ya. Hacemos rodar también una pelota por el propio cuerpo, ¿ya? Esto integra lo que tiene que ver con, integra el tacto con la conciencia corporal y podemos ya frotar el cuerpo con otro compañero, ya, le frotamos el cuerpo con guantes de diferentes texturas, ya, y de esta forma se trabaja también lo que tiene que ver con el tacto y las
habilidades socioemocionales, porque aquí podemos trabajar también el respeto de límites, el consentimiento, esperar tu turno, la espera de turno, por supuesto, eso debe ser una actividad medianamente guiada, con reglas claras, sobre los brazos, o si alguien dice alto, nos detenemos también para cumplir con las normas, poder introducir las manos en agua fría, agua más templada. Eso tiene que ver con la estimulación táctil, pero lo que tiene que ver con la percepción térmica. Específicamente la parte estimula la percepción térmica, que hay que priorizar acá, que por supuesto las temperaturas estén controladas, claro. Ahora, sé que algunas de estas actividades, por supuesto, no las podemos poner en práctica todas, pero sí es importante que tengamos en cuenta de qué forma podemos estimular. Lo que tiene que ver con el sistema vestibular, en el caso de el sistema vestibular, habíamos visto que aporta la información sobre la gravedad, sobre el movimiento de la cabeza, sobre el equilibrio. Entonces, ¿qué tipo de actividades podemos hacer? Ya andar por una línea recta con un pie detrás del otro. Eso trabaja equilibrio dinámico, trabaja control postural, trabaja coordinación. Ya abrazar una pelota grande o balancearnos en esa pelota también, saltar o sea, de baldosa, pero ahora no recuerdo bien cómo es el otro nombre que le podemos decir, con un pie o con los dos pies juntos. Ya esto tiene que ver, trabaja los cambios en, por ejemplo, el control del aterrizaje, la coordinación. Podemos ir graduando los niveles de dificultades con cierta progresión, ya que sea más lento, que sea más rápido. La modalidad también con uno o con dos pies. Subir a un banco y saltar. Esto trabaja no solo la planificación motora, sino también que trabaja lo que tiene que ver con la seguridad gravitacional. Recuerden que ahorita hablábamos sobre la inseguridad de los niños cuando están a cierta altura. Un banquito y ahí subimos, saltamos. Ya, esto por supuesto tiene que tener una supervisión adecuada, normas de turno, también para la espera de turno. Y es muy valiosa esta parte de mirar los pies cuando yo estoy haciendo el recorrido, o hacer el recorrido e ir mirando al frente, porque esto entrena la estabilidad vestibular visual. Al mirar los pies, el niño usa más el apoyo visual, y al mirar al frente, el niño debe sostener el equilibrio con menos dependencia de lo que está mirando. Y por último tenemos la parte propioceptiva, y en esta parte propioceptiva vamos a ver que nosotros ya habíamos hablado que la parte de la propiocepción busca estimular la posición corporal, la velocidad, el ritmo, el estado muscular. Ya, ¿qué puede ser? ¿De qué forma didáctica? Juntar las manos, ya, y hacer fuerzas con el compañero, empujar nuestras manos con un compañero. Eso trabaja la presión, la resistencia controlada, el ajuste a la fuerza, la coordinación bilateral también, y de alguna forma podemos trabajar también las normas, los límites corporales, no nos acercamos tanto. También lo podemos hacer contra la pared, es una actividad simple, es una actividad sencilla y trabaja el tono postural. Andar también, ya como si fuéramos a andar en cuatro patas hacia adelante y hacia atrás, como si fuéramos, ahí podemos hablar, por ejemplo, somos un cangrejo, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto integra la parte de la coordinación, la estabilidad también, el control postural. Enrollarnos también puede ser en una alfombra, en una sábana, en lo que sea, y nos escapamos. Esto requiere también de la organización del cuerpo, y correr hasta un objeto, tocarlo y regresar. De esta forma estamos combinando el desplazamiento, el control del cuerpo. Entonces, miren de qué forma nosotros, a través de la psicomotricidad, estamos, o sea, trabajamos también estimulación sensorial, estimulación de los sentidos básicos y estimulación de los principales sistemas como el vestibular y el propioceptivo.
Entonces, ya que abordamos las diferentes estrategias desde la psicomotricidad, yo quería terminar con esta idea y es que por medio de la estimulación, por medio de la estimulación sensorial, nosotros favorecemos el aprendizaje teórico, el aprendizaje académico y también el aprendizaje social. Y esto tiene sentido, claro, porque la experiencia sensorial impacta en las capacidades que sostienen estos ámbitos. La disponibilidad, por ejemplo, para aprender tiene que ver con el ámbito académico. Un niño que logra regular su nivel de activación, que organiza su cuerpo cuando recibe los estímulos, que coordina sus movimientos, tiene mayor disponibilidad para aprender. La relación y la comunicación, que es lo que tiene que ver con el ámbito social. La interacción social requiere de procesar las señales del entorno y de procesar las señales también del otro. El tono de voz, mantener la distancia interpersonal, el contacto, entonces las expresiones, empezar a entender las expresiones faciales. Entonces, si el niño logra, o sea, si lo estimulamos de forma sensorial adecuadamente, es capaz de desarrollar una mejor relación y de poder desarrollar el área comunicacional. Y también lo que tiene que ver con la percepción del otro, la empatía básica. La estimulación sensorial trabajada desde la psicomotricidad y con una intencionalidad pedagógica no solamente va a mejorar el desempeño motor, sino que va a incrementar la disponibilidad que tiene el niño para poder aprender y para poder vincularse. Y esto es importante. Cuando el sistema nervioso está mejor organizado, el niño participa con más estabilidad, comprende mejor las demandas del aula y se relaciona con mayor ajuste en los contextos sociales. Y de esta forma, entonces, acá les tengo un video que no se los voy a poner ahora, es un video que les voy a dejar, para que ustedes vean cómo se puede construir también un tablero sensorial, porque también podemos trabajar con los tableros sensoriales. ¿De qué forma podemos construir tableros sensoriales para trabajar la estimulación sensorial? Sé que esta clase, bueno, casi todas estas clases en neurodesarrollo son cargadas de bastante información, información con bastante lenguaje técnico, pero lo más importante de esto es las actividades que podemos hacer para la estimulación sensorial, que se las voy a compartir en los materiales, en lo último, saber cuáles son los sistemas los sistemas básicos y el sistema vestibular y propioceptivo que entra a jugar dentro de la integración sensorial, porque es importante y que sepamos cuando hay dificultades en la integración sensorial, qué cosa es lo que puede pasar. Si nosotros logramos identificar eso y qué actividades podemos hacer para estimular, ya por ahí vencimos la parte de estimulación. Ahora sí me gustaría saber si tienen alguna duda, algo que quieran comentar. Por favor, ahora hablen ustedes, que ya yo llevo más de una hora hablando acá, entonces ahora les toca a ustedes. Quiero ver si tienen dudas, si cómo ustedes trabajan en el aula de repente. Ya comentaron cuáles son algunas experiencias que han tenido con niños que tienen hipersensibilidad, hiposensibilidad. Ya, eso ya. Ahora sí quiero si todo está claro, si no está todo claro. Los escucho, las escucho. O al menos me mandan ahí una manito para saber que están. Por favor. Buenas noches. Todos mandaron una manito para que, para no tener que estar, Miss, ya estamos aquí, pero no me pregunten nada, que ya queremos que se acabe la clase. Listo. Gracias, gracias por sus manitos. Ana, ¿ibas a hablar algo? Sí, Miss, para que quede un poquito más claro, ¿cómo me podría dar una diferencia entre el sistema vestibular y el propioceptivo? Sí, claro que sí. Primero vamos a ir, ya, te voy a poner acá, aunque no creo que... Ya, listo. Acá tenemos lo que tiene que ver con el sistema vestibular, ¿sí? A ver, el sistema vestibular es el que va a permitir, ¿ya?
lo que tiene que ver con el equilibrio, ¿sí? El que tiene que ver con el equilibrio. Él va a recibir toda esa información sensorial, él va a recibir toda esta información sensorial, ¿dónde? ¿A través de qué? A través de, ¿dónde se va a localizar? En este oído interno. Va a recibir toda esta información sensorial y entonces va a permitir al niño que logre la gravedad, el equilibrio y el desarrollo espacial y temporal. Ahora, están extremadamente ligados porque por su parte entonces el sistema propioceptivo, ya, el vestibular va a permitir el equilibrio, pero el sistema propioceptivo lo que nos va es el sistema propioceptivo es el que le va a enviar al cerebro le va a enviar al cerebro la información, cualquier tipo de información, ya sea en una posición estática o en una posición de movimiento del niño. El sistema propioceptivo va a ser ese canal que va a recibir las sensaciones y se la va a enviar al cerebro. Ya sea cuando el niño está de forma estática, cuando el niño está en movimiento. Y el vestibular, a partir de esa información que va a recibir, entonces va a lograr el equilibrio del niño y va a lograr que el niño pueda tener una coordinación en el movimiento y con respecto a la gravedad. ¿Me entiendes? ¿Más o menos? ¿O no Sí, queda claro? ya quedó Sistema claro. listo, Sí, ya, sí, ok. gracias, Miss. Sistema Diana, propioceptivo Diana, que buenas activa noches. y envía. Habla la... Sí, hola. Sí, Ok, sí, ok, listo. la profesora Ángela habla. Sí, con Sí, Ángela. referente, sí, con referente a lo que usted ha explicado al propioceptivo y al vestibular. ¿Qué órganos intervienen del cuerpo del niño en lo que es en la parte vestibular y en la parte propioceptivo? Para más o menos aclarar esta idea y más que todo realizar las actividades sensoriales para que el niño pueda pues, realizar estas actividades, pues, ¿no? Es que todas las, a ver, es que todo incluye, porque te das cuenta que incluyen todos los sistemas. Entonces se incluyen todos en el sistema vestibular y todos en el propioceptivo. Todas las actividades que nosotros estamos realizando. Acuérdate que esto es integración sensorial. Entonces tú tienes los sistemas básicos de táctil, visual, auditivo, gustativo, olfativo y el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Todo esto conforma la integración sensorial. Y tú no haces una actividad solo para un sistema, tú haces una actividad para desarrollar, tú estimulas sensorialmente para desarrollar una integración sensorial. Entonces, cualquier actividad que tú puedas desarrollar de psicomotricidad que genere, por ejemplo, cualquier actividad que genere discriminación de las texturas, ¿ya? Eso es una actividad que entra, que estás desarrollando el sistema táctil, pero a la misma vez tú puedes hacer esta actividad, por ejemplo, estás desarrollando la parte propioceptiva también, porque el niño tiene, en la parte propioceptiva, recuerda que es que el niño va a recibir, nosotros vamos a recibir esa información, ya sea en posición estática o de movimiento, y a través de lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. Entonces, el hecho de discriminar una textura es táctil, pero estás desarrollando el sistema propioceptivo. ¿Me entiendes, Ángela? Sí, Miss, justamente Porque cuando aquí, usted ha colocado esa imagen donde los sentidos, que generalmente todas nosotros conocemos 5 sentidos, a la hora tengo entendido que el sistema propioceptivo y el vesticular son dos sentidos que se agregan, pero de manera ya general, donde involucran pues justamente todos estos sentidos, ¿verdad? dos sistemas que integran, estos son sistemas básicos y aquellos son dos sistemas que integran la información que brindan estos sistemas básicos. ¿Entiendes? Oh, sí, Miss. Ahora, sí, justamente eso, esto ya es la tercera vez que lo escucho y con la explicación que usted ha dado ya me quedó más claro, Miss. Gracias. Listo, no, gracias a ti, Ángela, gracias a ti. Disculpe, Miss. Hola, Carmen, buenas noches. Buenas Ya, noches, ¿puedo? disculpe. Listo, Sí, ahora sí. no sé no sé si es que es una intervención, para poder aclarar la idea.
pero como lo estaba escuchando yo, por lo menos de la apreciación que yo tengo, de la información que yo tengo, muy parecida a la de usted, comparto, pero ya con la última Ajá. colega, por eso he querido mencionar, y porque si no nos confundimos, en este caso es porque nosotros como niños chiquitos, ¿no? Lo que nos dice la maestra, eso es, y es lo que yo voy experimentando también, voy conociendo cómo es nuestro perfil psicológico, no soy psicóloga, y no, me doy cuenta que las profesoras inicial tenemos bastantes particularidades y características que tienen nuestro nivel con niños que somos de que lo que nos dice la maestra, eso es. Y eso a veces nos limita un poco, ¿no? En algunos casos. Sin embargo, yo quería, a ver, no sé, usted también me corregirá, pero quería dar esta aportación, si está bien. En este caso, yo entendía o entiendo que la Ajá. propiocepción es un sentido y esta propiocepción, en este caso, lo que va a hacer es que nosotros tengamos, como usted lo mencionó, la conciencia de mi cuerpo, la conciencia de mi esquema corporal, la conciencia de mis movimientos, a dónde voy a caminar, mi orientación, mi lado, lo que voy a ejecutar, la articulación que necesito doblar para no maltratar mi cuerpo, etcétera, etcétera. Cuando un niño quiere patear una pelota, cuando un niño quiere manejar una bicicleta, cuando un niño quiere girar, su cuerpo le dice y le indica qué es lo que va a utilizar sin necesidad de que, a ver, voy a tirar la pelota, entonces voy a mirar mi pierna. No, eso ya es una conciencia dada, vamos a decir, adquirida, una habilidad motriz. Por eso usted mencionaba que la psicomotricidad con la estimulación temprana tiene mucho que ver, tiene mucha relación. Y en esta etapa de los niños que aprenden todo con el movimiento, si no, no hay una experiencia significativa. Entonces, lo que permite el sentido de la propiocepción es justamente de mirar de una forma general, sin mirar detalladamente, sino que ya tiene una conciencia y utiliza estos movimientos para ejecutar una acción. Es la parte, como se dice, macro o externa. Pero la parte vestibular está dentro de este sentido de la propiocepción. También es un sentido más, pero este se encarga de regular, se encarga de decir, espérate, no te gires mucho a la izquierda que te caes, te equilibra, ¿no? Te ayuda a, vamos a decir, a regular tus movimientos. Quiere decir, así como el sentido y la percepción, nosotros no generaríamos, o los niños no tendrían una percepción de las cosas si es que no utilizan los sentidos. Si nosotros solo utilizamos la percepción, seríamos subjetivas. ¿No? Porque el cerebro determina una información que le brinda el sentido, pero el sentido lo que va a hacer es la parte externa de tocar físicamente. El estímulo físico lo va a recibir mi tacto, mi vista, todos los sentidos que yo uso, y ese manda información a mi cerebro. Y ahí sale la percepción y la información que yo voy a tener de la experiencia vivida. Lo mismo es con la propiocepción y la parte vestibular, pero la parte vestibular no solamente vamos a decir, va a trabajar sola, también va a trabajar con la médula espinal, ¿cierto? Va a trabajar con el céfalo, en este caso el cerebro, pero en sí, la parte vestibular es por eso que a veces uno dice, no, no te chanques el cerebro, ten cuidado con tu cerebro. En este caso, ¿por qué? Porque a la parte de atrás es donde se encuentra, creo que no sé si fue aquí o lo tengo yo como referencia, cuando nos enseñan de neurología, nos enseñan las partes del cerebro y ahí indica justamente dónde está contenido este sentido y es muy importante y es lo que primero se trabaja en estimulación. Y usted pensaba, yo, bueno, he revisado y usted también mencionaba en los hitos, los movimientos de la psicomotricidad y como también lo vuelvo a repetir, la ley en este caso, lo que es la próxima distancia, te va indicando, y la ley cefalocaudal es la que te va indicando cómo es ese proceso de seguimiento, porque el niño no se logra sentar si es que no tiene madurez vestibular y si no tiene su propia excepción de que primero me tengo que sentar y la vestíbula te va a ayudar a equilibrar. Entonces, por eso decía, para un poco aclarar, si yo juego la pelota, vamos a poner un ejemplo, porque creo que a veces es más fácil entender con ejemplo, el niño quiere jugar con la pelota, no se mira, pero se para y hace toda la acción de querer tirar, entonces está utilizando su propia excepción, porque ya tiene una conciencia mínima, poca, alta, baja, diferentes intensidades, bueno, la tiene.
pero para que no se caiga y levantar el pie es un equilibrio, y tirar está utilizando su sentido vestibular. El vestibular en sí se encarga del equilibrio, ¿cierto? De regular y de orientar a dónde van a ir esos movimientos, mientras que la propiocepción es la que se encarga justamente de localizar todas esas sensaciones, ¿cierto? Y tener una conciencia general de su esquema corporal. Es lo que yo entendí. Gracias. Está bien, Carmen, lo entendiste muy bien y está perfecto lo que estás diciendo. Y no o sea, y no se deslinda de lo que han comentado de alguna forma las otras chicas tampoco. Porque que nosotros hablemos de sistemas básicos y que hablemos de los otros como sistemas integrados no significa o sea, no significa que estén fuera de la integración sensorial. Forman parte también de la parte sensorial. Solo que unos son los sistemas más básicos y como bien tú dijiste, ¿de qué informa el sistema vestibular? El sistema vestibular es el que, discúlpame, es el que informa sobre el movimiento de la cabeza, la relación con la gravedad, que es donde entra el tema del equilibrio. Y claro, nos basamos por las leyes fundamentales para poder para poder observar el desarrollo, cómo se da, cefalocaudal y próximo distal, como muy bien tú lo dijiste y como lo habíamos tocado en la primera clase que tuvimos, la segunda clase de psicomotricidad, donde hablamos de qué forma se da el desarrollo. Entonces, ¿que dónde es que se ubica ese sistema? Por supuesto, se ubica en el oído interno en el caso del vestibular. ¿Y dónde está el sistema propioceptivo? Es en los receptores que nosotros vimos. ¿Cuáles son los receptores? Los receptores de músculos, los tendones, las articulaciones, el tejido. Ahora, ¿para qué sirve el primero? Para regular el equilibrio. El primero, el vestibular. Para regular el equilibrio, el control postular. ¿Y para qué sirve el propioceptivo? Para ajustar entonces ese tono muscular, para poder dosificar la fuerza. Que, por ejemplo, cuando yo les expliqué, cuando yo les dije hace un ratito que podíamos identificar si de repente hay una dificultad en el sistema propioceptivo. ¿Cómo lo podemos observar? Para hacerlo como hablaba. ¿Cómo lo podemos observar en el aula? ¿Cómo podemos observar que hay una dificultad en el sistema propioceptivo? ¿Cómo podemos observar en el aula que hay una dificultad en el sistema propioceptivo? Teniendo en Miss, cuenta cuando que... el niño, Ajá. Sí, Ángela. sí, es cuando el niño, pues, observamos en él cuando, por ejemplo, quiere coger la pelota y ya tiene 3 años y se va para un lado, se va para el otro, o sea, no tiene ese equilibrio Ya, o ese sostenimiento de avanzar adelante para coger la pelota. Ahí podemos ya. decir que tiene problemas en este sistema. Ok, también ahí podemos decir, bueno, en lo que tú estás hablando de que, por ejemplo, tiene inestabilidad o tiene falta de equilibrio, ahí también, ahí podemos hablar del sistema vestibular. Y cuando vemos también, cuando vemos dificultad en el sistema propioceptivo, ¿qué otra cosa podemos nosotros observar en el aula que podemos decir, esto pudiera ser dificultad en el sistema propioceptivo? Si estamos hablando que el sistema propioceptivo le permite al niño ajustar el tono muscular, dosificar la fuerza, coordinar los movimientos. Ya vimos un ejemplo de coordinación de movimiento. ¿Qué otro elemento? Por ejemplo, en la dosificación de la fuerza. ¿Qué elemento podemos observar en el aula que nos dice hay una dificultad? Cuando, por Claro, ejemplo, Yulinda, el tono niño muscular, pero un ejemplo. Hola está Magali, sí. pintando, hola, por ejemplo, cuando de repente el niño está cogiendo la crayola y de repente no tiene la fuerza para poder presionar y que se pueda marcar el tono, ¿no? En la crayola. Y sobre eso, Miss, también quería comentarle, hace muchos, muchos años, cuando recién todavía yo estaba como auxiliar, nos tocó una niñita que tenía un problema de hipotonía, pero, o sea, que no tenía tono muscular, no, flacidez, pero era bastante notorio, porque la niñita, por ejemplo, y eso, bueno, no lo he vuelto a ver en otro niño, cuando ella caminaba, se balanceaba y su cabecita no la mantenía, como decir, erguida. Había siempre un balanceo, o sea, siempre te hablaba y era bien, bien, notorio. Entonces,
cada vez que se hacía ejercicio, bueno, yo seguía indicaciones de la profesora porque yo en ese entonces era auxiliar. Entonces me decía, hay que hacer, cuando hacíamos las actividades motrices, siempre a ella le bajábamos, o sea, ¿cómo decirle que lo regulábamos para ella? Porque no podía hacer lo mismo que los demás. Entonces, poco a poco, ¿no? Entonces ella me explicaba, no, ella no le vamos a hacer esto, que el otro. Y, pero no he visto, o sea, hasta ahorita otro caso en el que sí era bien, bien notorio su flacidez. Y a eso es lo que usted dice, ¿no? Que, por ejemplo, nos damos cuenta en el tono muscular, ¿no? De repente los niños, cuando no presionan, cuando se balancean, ahí tenemos que observar eso. Eso era mi comentario. Gracias, Magali, gracias. Sí, y justamente se trata de eso, de que nosotros podamos ir ajustando de acuerdo a las dificultades que tienen cada uno de los niños. Y recuerden que uno de los objetivos de la estimulación también es el tema de trabajar, de los objetivos de la estimulación sensorial, no, de la importancia de la estimulación, es que nos permite desarrollar también estrategias pedagógicas que sean más inclusivas. Entonces, sí, Ángela. Miss, justamente la compañera ha hablado de un tema donde la parte manual no hay fuerza, ¿no? Que se llama la hipotonía, ¿no? ¿Verdad? Pero hay otro al contrario, cuando es, justamente yo el año pasado, Miss, bueno, tengo un niño de 3 añitos el año pasado, que el niño pues caminaba, pisaba las loncheras, pisaba, él caminaba y no medía el peligro. Entonces, también el niño se le ve, no en este caso de bajo, sino ya de mucho, diría yo, Miss. Sí, nosotros justamente estábamos viendo las dos, siempre vimos en la parte de las dificultades de la integración, vimos las dos, o sea, la hipo y la hiper también, ¿ya? Porque es cuando, en el caso de la hipertonía, es cuando ese tono muscular que anteriormente, porfa, los micros, ¿ya? Ese tono muscular que en la hipotonía vimos que es un tono muscular muy bajo, en la hipotonía es un tono muscular bajo porque el músculo está ofreciendo muy poca resistencia a ese movimiento. ¿Y qué le pasa al cuerpo? El cuerpo colapsa posturalmente y es lo que me comentas que es lo que comenta la compañera que pasaba a la niña, ¿no? Pero ¿qué pasaba? También, ¿qué pasa? También hay una hipertonía, es cuando ese tono muscular es muy alto y el músculo ofrece demasiada resistencia, pero en este caso el cuerpo lo que pasa es que se siente como con mucha rigidez, ¿ya? Con dificultad para relajarse, pero esto puede traer consigo también a veces fatiga, esto puede traer consigo la motricidad fina, el agarre muy fuerte del lápiz, los trazos muy rígidos y entonces hay torpeza por esa rigidez o cansancio también por esa tensión que se da de una forma sostenida. También podemos ver todo cuando hay dificultades en la integración sensorial. Listo. Entonces, bueno, ahora hasta aquí creo que ya, porfa, los audios. Listo. Ahora sí, hasta aquí creo que todo está claro. Le agradezco muchísimo a todos por su participación, les agradezco mucho por estar aquí. Ya espero que se hayan registrado todas en la asistencia. Gracias, gracias, de verdad. No nos dio tiempo a la presentación de los trabajos, no importa, porque los trabajos estaban bien y era algo súper sencillo, así que ya esos no los vamos a presentar. Ya la próxima sesión sí vamos a tener que hacer algo en equipo ahí. Pero gracias, gracias a todas. Así que nos vemos, descansen y nos vemos el día jueves. Todavía no tengo completa la lista, por eso no se las he compartido. En cuanto ya la tenga, la comparto. Les mando un abrazo y gracias a todas. Cuídense mucho, ¿sí? Gracias, Miss. Gracias, Gracias, buenas Gracias, noches. Miss. Buenas Gracias, noches. gracias, Nos Miss. vemos. Abrazos y besos. Cuídese, Cuídense. Buenas noches, bendiciones. Gracias, Gracias. Miss. Nos vemos. Gracias a Gracias, ustedes. Miss. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buen Gracias. descanso.
Miss, Están pidiendo disculpe, yo no por... coloqué mi asistencia. Sí, ya, Rebeca, la estoy Gracias, Miss. compartiendo. Buenas Gracias, noches. gracias. Por favor, Miss. Miss, Buenas no ha noches. compartido la asistencia, Miss. Sí, ya la compartí, pero la volví a compartir justo ahora. La volví a Ya, compartir gracias, justo ahora. Miss. Listo, Ya, porfa, hasta luego. ingresen. Gracias, gracias. Ingresen a la asistencia para yo poder ya cerrar la sala. Gracias, gracias.